Qué tipa. Ay, Dios, ¿por qué hago cagadas? Díganme, ahí está. Nunca puedo, ahí está, ok. Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, profe. ¿Cómo está el frío? Bien, profe. Qué lindo el frío. Fresco. Fresco, pachomba. Escuchá, quedé acelerada. Me midieron la presión, 140 tengo. Me quedé re perturbada. Cállate. No. Yo suelo tener 120, 80 normal y ahora quedé pasmada. Profe, ¿andará bien el tensiómetro? Pues, sí, me parece que sí, porque ellas también se midieron con el mismo. Y a ellas les daba bien. Me llamó la atención, capaz que los más grandes ya vamos registrando más datos, ¿no? ¿Y vos qué presión solés tener? No, ni idea, yo nunca me mido, no tengo ni idea. Nosotros ya vamos teniendo que tener registro, ¿viste? Qué bárbaro. Bueno. Entonces, Tuki, vamos a compartir. Nosotros creo que quedamos en esta pestañita que les voy a mostrar ahora. Voy a respirar. Habíamos quedado en esa, ¿eh? O en otra, no me acuerdo. Tuki. Acá. Bien. El último fue taquicardia y bradicardia. Pero frecuencia respiratoria la vimos, ¿o no? ¿O no? Capaz que no, ¿eh? Bueno, yo tengo que presión arterial es lo último, me parece. Ah, sí, está bien. Bueno, el Ale que anotó taquicardia, bradicardia de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y en frecuencia respiratoria, ¿sí? Le decimos taquipnea y bradipnea. ¿Eso lo anotaste, Ale? Lo repasamos. Bien. No. Perfecto. Bueno, nosotros vamos a tener los parámetros normales que acá tenemos, fíjate, tenemos signos vitales entonces, para mayores de 12 años, la frecuencia cardíaca dentro del rango de 60, 100 latidos por minuto. Si tenemos un valor por encima de 100, va a ser taquicardia, y si tenemos un valor por debajo de 60, va a ser bradicardia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Y para la frecuencia respiratoria van a ser los términos de valores por encima de 20 respiraciones por minuto, es taquipnea. Y valores por debajo de 12 respiraciones por minuto es bradipnea. ¿Mm? Entonces, bradipnea, el prefijo bradi, cuando está por debajo del valor normal, y el prefijo taqui, cuando está por arriba del valor normal, ¿sí? Taquipnea, bradipnea para la frecuencia respiratoria, taquicardia y bradicardia para la frecuencia cardíaca, ¿sí? El término apnea ¿sí? No sé si alcanza a ver ahí el pizarrón, pero está en espejo, ¿no? ¿Sale al revés? ¿Sale bien? Sale bien. Joya. Perfecto. Apnea es la ausencia de respiración. La apnea es la interrupción de las respiraciones y puede ser intencional cuando uno, por ejemplo, deja de respirar por un momento. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos las radiografías de tórax, le pedimos al paciente que inspire y se mantenga en apnea. O, por ejemplo, si tenemos que hacer alguna placa de columna, le decimos directamente que no respire ni hondo ni profundo, ni suave, ni nada, que no respire, porque la respiración
hace movimientos, ¿viste? Entonces, hay placas en las que nosotros necesitamos que se quede súper quietito y que no respire. Son segundos. Hola, Richard, ¿cómo estás? Recién Bien. empezamos. Ah, genial. ¿Sí? Estamos Gracias. repasando unos términos, ¿sí? Bradipnea, taquipnea, apnea y eupnea. ¿Mm? Entonces, taquipnea cuando la frecuencia respiratoria se encuentra elevada, bradipnea cuando se encuentra por debajo de los valores normales, apnea cuando hay ausencia de la respiración y, como les decía, puede ser intencional para dejar de respirar, por ejemplo, para hacer un estudio, para hacer una radiografía, una tomografía, o puede suceder de manera fisiológica asociado, por ejemplo, a alguna patología. Muchas personas que tienen ronquidos, ¿sí? Suelen tener apneas de sueño, pueden tener apneas de sueño roncan, hacen un ronquido fuerte, hacen y después vuelven a respirar. Es peligroso, obvio, es para tratarse. Las personas que tienen patologías respiratorias a veces deben usar aparatos o dispositivos durante el sueño, como por ejemplo el CPAP, para mantener el oxígeno y la respiración por ejemplo, una época avanzada, ¿sí? Entonces, las apneas suelen tener este tipo de riesgo asociado a el momento, la cantidad de tiempo que se quedan sin respirar, ¿sí? Y eupnea es la respiración normal, valores normales, ¿sí? Bien. No sé si, Richard, habías completado de la frecuencia cardíaca, bradicardia y taquicardia. ¿Esa fue la clase pasada, profe? ¿Sí? No, profe. Bien, entonces anótatelo también, que bradicardia va a ser la cantidad de latidos por minuto por debajo de 60 latidos por minuto, y taquicardia es el valor elevado de la cantidad de latidos por minuto cuando son más de 100 latidos por minuto. ¿Mm? Tanto la frecuencia... ¿Sí? Bueno, profe, ahí lo anoto. Perfecto. Tanto la frecuencia respiratoria como la frecuencia cardíaca van a verse relacionadas a cuestiones metabólicas, ¿sí? O fisiológicas, o, en su defecto, cuestiones patológicas, ¿sí? El hacer ejercicio físico intenso eleva la cantidad de latidos por minuto y la frecuencia respiratoria, hasta que la persona suele acostumbrarse a ese ritmo. Después se normaliza, pero igual se incrementa la cantidad de latidos por minuto porque estás en ejercicio y hay demanda fisiológica, ¿sí? Pero se va a ver aumentado en las personas que no estén acostumbradas a ese ritmo aún más, ¿sí? Hay patologías que elevan la frecuencia respiratoria y la cantidad de latidos por minuto. La fiebre también suele tener relación con los valores elevados, ¿sí? Creo que alguien lo había dicho el otro día, pero bueno, lo anotamos y lo registramos también. Y otras patologías, por supuesto, ¿sí? Patologías respiratorias, por ejemplo, la neumonía, lo que va a incrementar en la velocidad de la frecuencia respiratoria porque el intercambio de gases no se da de manera correcta por los pulmones que se encuentran en condiciones de patología, ¿sí? Porque la trama bronquial se ve ocluida, dilatada o con líquido, muchas veces cuando hay derrame pleural, ¿sí? Entonces, todas estas patologías respiratorias como la neumonía, la EPOC, hacen que la persona, nosotros decimos, se agita, ¿sí? Entonces necesita respirar más seguido. Patologías cardíacas, por ejemplo, problemas valvulares,
¿sí? También hacen que la persona se agite e incrementa la cantidad de latidos por minuto y la frecuencia respiratoria, porque necesita respirar más veces y es como que se cansa más rápido, ¿sí? Bien, porque vos imagínate que las válvulas del corazón se cierran y se abren, ¿sí? Para que la sangre fluya, ¿no? Y esas válvulas no funcionan bien, entonces estos movimientos normales no se llevan a cabo normalmente, entonces hay como una sobrecarga de líquido en el corazón porque no tiene la fuerza suficiente para trabajar. Bien, entonces, anotamos eso, anotamos sobre la frecuencia respiratoria, ¿sí? Que, bueno, lo que les comentaba antes, que la frecuencia respiratoria puede verse alterada por problemas respiratorios asociados a la condición pulmonar, por patologías como EPOC, tumores, neumonías, ¿sí? O también por cuestiones metabólicas asociadas a la demanda energética del cuerpo, ¿sí? Medicamentos también elevan la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Por ejemplo, las pastillas para la tiroides, ponele, cuando tomás mal la medicación o en valores elevados, ¿sí? Por ejemplo, hoy atendí a una señora para hacerle una resonancia y me dijo que estaba agitada, que tenía taquicardia, pero que se había dado cuenta que tomó 2 veces la pastilla de la presión, se me complicó, de la T4, ¿sí? Que la T4 es para la tiroides. Entonces ella tomó, en lugar de 75 microgramos de levotiroxina, tomó 150, ¿sí? Entonces, asociado a sus niveles, le aumentó la cantidad de hormona tiroide en sangre y eso le elevó la TA. Entonces, también la frecuencia cardíaca. ¿Me siguen? Sí, profe. Genial. Bien, parámetros de frecuencia respiratoria. Habíamos dicho que lo teníamos que chequear, no lo chequeé. No hice la tarea yo, Bueno, patrones de frecuencia respiratoria para los neonatos o recién nacidos, como habíamos visto, relacionado a esas demandas fisiológicas o metabólicas que tienen los bebitos y los niños, van a tener la frecuencia respiratoria también más elevada que los adultos, ¿sí? Normales. Bueno, seguimos con la tensión arterial que habíamos quedado en una de estas diapos el otro día, ¿sí? La tensión arterial nos va a representar la fuerza que ejerce la sangre empujando contra las paredes de las arterias, ¿sí? Asociado a la fuerza que ejerce el corazón cuando la expulsa, cuando se contrae, ¿sí? Entonces, asociado a la cantidad y la fuerza que ejerce, ¿sí? En función de la sangre, si tiene, por ejemplo, por eso decimos que las patologías cardiovasculares se ven relacionadas a el elevado contenido de sodio en la dieta, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso hace que la sangre tenga otra consistencia, otra densidad y el corazón tiene que trabajar más para bombear la sangre. Entonces, al trabajar más, bueno, nosotros sabemos que asociado a una tensión arterial elevada, ¿sí? Progresiva, aumenta la dimensión del músculo cardíaco, incrementando sus dimensiones, ¿sí? Entonces, eso lleva a las patologías cardiovasculares asociadas a la tensión arterial elevada, no controlada. ¿Por qué? Porque el problema no es, por ejemplo, una vez que vos tengas la tensión arterial elevada asociada a un evento traumático, un medicamento o algo emocional, no pasa nada. El tema es cuando esa tensión arterial elevada se sostiene durante un largo periodo de tiempo, ¿sí? Ahí es donde el corazón trabaja más, ¿sí? Y empiezan las cardiomegalias. Por eso, los chequeos rutinarios, ¿sí? Son tan importantes y los chequeos más básicos, ¿sí? Medir los signos vitales periódicamente, ¿cada cuánto? Según la edad y según los antecedentes. Me voy a poner el uso porque me saqué para medirme la presión y me dio frío. Ahí está. Ok. Y asociado a la hipertensión arterial, ¿sí?
Voy a saltearme esta diapo y me voy a ir a esta, después vuelvo para atrás. La hipertensión arterial, ¿sí? Se asocia a los valores elevados de los valores de tensión arterial que tenemos. La presión sistólica y la presión diastólica, asociados a los movimientos del corazón, ¿sí? Sistólica, cuando se produce la contracción, ¿sí? Fíjate, ¿dónde está? Acá. En esta diapo que estábamos viendo, nosotros tenemos sístole, la contracción y salida de la sangre, y relajación cuando auricular-ventrículo se llena, ¿sí? Entonces, sístole en contracción, valor más alto, diástole, relajación, valor más bajo. Entonces, en la pantalla de, por ejemplo, en este caso estamos viendo un tensiómetro digital, ¿sí? Después tenemos el tensiómetro aneroide, ¿sí? O esfigmomanómetro, ¿sí? Esfigmomanómetro, ay, justo ese está feo. Ahí está. No, ya los tengo que ordenar. ¿Sí? Tensiómetro o esfigmomanómetro aneroide, tensiómetro aneroide o manual, que los valores los vamos a tener en milímetros de mercurio, ¿sí? En esta escala graduada, ¿sí? Donde nosotros vamos a tener el valor más alto asociado a entre 100, ¿sí? Para arriba, ¿sí? Hasta 140, ¿sí? Dentro de los valores que se esperan o son normales, aunque 14 es un número elevado según las condiciones, ¿sí? Yo hoy tenía 14 para mi edad, para mi tensión normal, lo que yo tengo generalmente está elevada, ¿sí? Pero para mi mamá, por ejemplo, 14 es su tensión normal, ¿sí? Ella tiene crisis hipertensivas de 190, ¿sí? O 200, 210 milímetros de mercurio, con 100 de diastólica, ¿sí? Pero para mí hoy estaba alto en mí. Entonces, valores para presión sistólica, ¿sí? Arriba de 100, idealmente. Hay gente que tiene valores bajos, pero más bajos que 100. La diastólica suele asociarse a cuestiones patológicas, ¿sí? Una de las chicas que tenía más bajo recién tenía 155, ¿sí? A chequear, obvio, ¿eh? Pero ella nunca se había medido la tensión arterial y dice que siempre le cuesta que le encuentren vena, que esto, que lo otro, ¿sí? Se asocia entonces a condiciones, ¿sí? Propias. Nos costó encontrarle el pulso también, ¿sí? Bien. Entonces, tuc, a esta, ¿sí? Hipertensión, ¿sí? Tensión arterial elevada, alta, ¿sí? Puede ocasionar consecuencias como accidentes cerebrovasculares, enfermedades cardiovasculares, problemas de visión, el depósito de placa de ateroma en las arterias, en las placas de las arterias, y ese depósito de placa de ateroma, ¿sí? Incrementa el riesgo de obstrucciones, ¿sí? De trombos, insuficiencia renal también por la dificultad para eliminar los líquidos entre el corazón y los riñones, ¿sí? Otras enfermedades que se ven relacionadas con la hipertensión arterial o que tienen como consecuencia hipertensión arterial, enfermedad renal, enfermedades de las arterias coronarias, la diabetes, el colesterol elevado, ¿sí? Por eso, en los chequeos de rutina vos te piden un análisis de laboratorio donde se incluyen el colesterol total, el bueno, el malo, el HDL, el LDL, ¿sí? Para ver qué niveles de colesterol o de colesterolemia estás manejando para detectar a tiempo estas patologías, ¿sí? Entonces, la presión arterial ya sabemos qué es, la fuerza con la que la sangre empuja las paredes de las arterias,
¿sí? Cuando el corazón bombea la sangre en sístole y en diástole. Asociado a la hipertensión arterial, factores de riesgo, ¿sí? Alto consumo de sodio en la dieta, la edad avanzada, cuestiones genéticas, ¿sí? Que nos predisponen a padecer hipertensión arterial, ¿sí? Donde nosotros heredamos características genéticas que asociadas a los otros factores de riesgo nos desarrollan más probabilidades de padecer la hipertensión arterial. El tabaquismo, el sedentarismo, los hábitos saludables, la dieta poco saludable, en realidad, el consumo de alcohol, la obesidad, el estrés y algunos tratamientos farmacológicos, ¿sí? Hay tratamientos farmacológicos que de manera crónica, ¿sí? Producen, por ejemplo, patologías asociadas a los riñones, asociadas a el corazón, elevan el ritmo cardíaco, ¿sí? Bien, paso. Vuelvo para atrás y acá tenemos un cuadrito con valores, ¿sí? Asociados a los rangos, ¿sí? De la tensión arterial. La tensión arterial normal entre 120 y 129, 130 milímetros de mercurio para la alta o la sistólica, entre 80 y 84 para la diastólica. Entonces, se asocia el parámetro de 120-80 a una tensión normal ideal, ¿sí? Después, esa tensión puede estar un poco elevada cuando los valores están entre 130 y 140, entre 85 y 90, ¿sí? Por ejemplo, yo hoy día, con el valor que me tomé, yo hoy tengo la tensión arterial elevada. Hoy, mañana veré. Luego vamos entrando en los niveles de hipertensión, ¿sí? Cuando tenemos valores entre 140 y 160 para la sistólica y 90 o 100 para la diastólica, llegando a una crisis hipertensiva con valores mayores a 180 milímetros de mercurio y mayores a 110 de diastólica. Es crisis hipertensiva. En una crisis hipertensiva hay muchos riesgos de sufrir infarto agudo del miocardio, de sufrir accidentes cerebrovasculares o patologías asociadas a estas patologías cardíacas, ¿sí? Sostenido en el tiempo o que puede ser una situación aguda que incrementa la tensión arterial, ¿sí? O puede ser sostenido en el tiempo, que desarrolla más riesgo, ¿sí? ¿Bien? Hipotensión es el término opuesto a la hipertensión que se asocia a valores por debajo de los parámetros normales, ¿sí? Que están valores, por ejemplo, inferiores a 90 de sistólica y 60 de diastólica, ¿sí? Entonces, una persona, la chica esta que medimos hoy, tenía relativamente baja la diastólica, ¿sí? Pero la otra la tenía en 100, dentro de lo normal. Estas cuestiones pueden estar asociadas a patologías, obviamente, acciones farmacológicas asociadas a algún tipo de tratamiento, ¿sí? Puede estar asociado a el estrés también, o a hemorragias muy severas, donde hay una pérdida muy aguda de la volemia, ¿sí? O la deshidratación, ¿sí? Cuando hay deshidratación, se asocia también a tensión arterial baja, hipotensión, ¿sí? Bueno, asociados a varón-mujer, también tenemos ciertos parámetros asociados a las cuestiones fisiológicas y de características del cuerpo de ambos géneros, ¿sí? Ambos sexos.
Bien, y por rangos etarios. Acuérdense que asociábamos a la edad avanzada a el incremento de la tensión arterial, ¿sí? Y se asocia generalmente a las características de salud cardiovascular, ¿m? Porque como todos los dispositivos, ¿sí? Voy a hacer un ejemplo medio raro, como todos los dispositivos, como un auto, cuanto más kilómetros tiene, empiezan a desgastarse sus componentes. Bueno, con nosotros pasa igual, ¿sí? Si nosotros no tenemos un estilo de vida mega saludable, ejercicio físico, cero estrés, ¿sí? Nosotros vamos a tener la tensión arterial ideal, pero lo asociamos a las condiciones de vida a las que estamos expuestas los contemporáneos, ¿sí? Siempre va a haber tipos de desgaste, porque la máquina, nuestro cuerpo y nuestros órganos tienen un desgaste que se va acumulando con el paso del tiempo, ¿sí? Asociado a todas las condiciones que nosotros les agregamos de riesgo, la alimentación, el estrés y todo lo que conlleva. Así que todas las personas, a medida que va pasando el tiempo, van incrementando de alguna manera en algún rango, en algún parámetro bajo o alto, la tensión arterial a lo largo de la vida, ¿sí? A la hora de realizar la valoración de la tensión arterial con el esfigmomanómetro o tensiómetro manual, tenemos que tener en consideración la posición de la persona, ¿sí? Siempre y cuando esa persona esté en condiciones normales, ¿sí? que está consciente, lúcido, vigil y orientado, nosotros vamos a poder solicitarle que colabore con nosotros para la valoración. Entonces, la persona tiene que estar sentada en una silla, con la espalda apoyada en el respaldo, ambos pies apoyados, ¿sí? En el suelo, ¿sí? Y otras características como no conversar, ¿sí? Cuando yo hago las prácticas acá con los chicos, estaban recién las chicas de instrumentación quirúrgica y, bueno, todas empezaron a valorarse, ¿no? Trajimos los tensiómetros, algunas trajeron los de ellas y todo era un bullicio, ¿sí? Ruido, hablaban entre ellas, charlaban, se reían y todas las cuestiones. Entonces, la valoración se vuelve un poco desprolija, ¿sí? Porque estás conversando, porque están sentadas así nomás, porque se están riendo, porque el ritmo del aula es así, ¿sí? Pero a la hora de valorar la tensión arterial con fines clínicos, ¿sí? Se deben tener estos puntos en consideración, ¿sí? ¿Para qué? Para que no se incremente valor en el número total de milímetros de mercurio. Todo lo que nosotros hacemos en cuanto a los errores a la hora de valorarlo, incrementa milímetros de mercurio, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que no conversar, apoyar el brazo a la altura del corazón, que lo que es el húmero, que es donde nosotros vamos a colocar el brazalete, se encuentre a la altura del corazón, ni por arriba ni por abajo, ¿sí? Sobre la mesa. Punto 1, no conversar. Punto 2, apoyar el brazo a la altura del corazón. Punto 3, colocar el brazalete o el manguito sin ropa en el brazo o con la menor cantidad de ropa posible, ¿sí? Hoy día, con los buzos, con los suéteres, tenemos que tener cuidado que no sean muy gruesos. Y recién estábamos con las chicas y algunas tenían la chaquetilla de Lambo con una camisetita fina abajo. Eso no pasa nada, porque es muy finito y no llega a incrementar el volumen entre el brazalete, ¿sí? Y el brazo de la persona. Pero en cambio, si yo lo pongo arriba del buzo directo, ¿sí? Esto incrementa el tamaño y dificulta el inflado, ¿sí? No vamos a tener un inflado preciso, ¿sí? Del brazalete. Entonces, una manguita fina puede usarse. No tiene que, no, porque por ahí vas al médico y te hace sacarte toda la ropa, ¿sí? Ellos van a tener en consideración ciertos puntos. Si, por ejemplo, necesita que sea una medición súper precisa, súper exacta, bueno, sí, se tienen algunas cuestiones en cuenta. Pero en general, con una camisetita fina no pasa nada, ¿sí? En la guardia nosotros lo vemos todo el tiempo,
El paciente llega con una camiseta de mangas largas, arriba se coloca el manguito, siempre que esté estirada, ya está. Usar el tamaño de manguito adecuado, ¿sí? Estos vienen de diferentes tamaños. Voy a cambiar, a ver si está en esta. Acá, mirá. En esta diapo nosotros tenemos, ¿sí?, los tamaños de los manguitos asociados a los diferentes tamaños de la persona que va a ser valorada, ¿sí? Para niños, ¿sí?, estas distancias, ¿eh? ¿Viste? Mirá. Este es de adulto, ¿sí? Este es un L, ¿eh? Este tiene de 32 a 45 centímetros, ¿eh? Talle L. Después está el M, que tiene 22 a 32. El de niño, de 18 a 22, es considerablemente, proporcionalmente más pequeño. Y hay un XL de 42 a 60, ¿sí?, de largo, ¿sí? Hasta 60 centímetros, ¿sí?, para poder rodear un brazo que va a tener 60 centímetros de diámetro, ¿sí? Bien, el material, ¿sí? Es una tela rígida, resistente, a la vez flexible, ¿sí? El otro día nosotros desarmamos, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo vimos desarmado? Que vimos la cámara y cómo se cambiaba. Hoy no los voy a desarmar porque no son míos estos y no voy a hacer macana. Tienen un abrojo en el cual nos sirve para sujetarlo alrededor del brazo y que esto se infle, ¿sí?, y haga la suficiente presión sin desprenderse, ¿sí? En algunos casos, que nosotros tenemos un brazo de gran tamaño, llegamos a cerrarlo muy poquito. Acá tenemos solamente esto de superposición y a veces el inflado empieza a traccionar y vuelve dificultosa la valoración o la compresión, ¿sí? Bien. Tensiómetro. El que tenemos acá ahora es este, que tiene el manómetro digital, manómetro analógico, ¿sí?, que con la presión ejercida en la cámara, que está conectada a esta manguera, ¿sí?, nosotros con esta manguera insuflamos la cámara de aire que está acá adentro. Esa cámara de aire se va a inflar a una presión determinada y esa presión determinada de inflado nos va a representar la información que lleva esta manguera al manómetro, ¿sí? Entonces, esa presión de inflado en milímetros de mercurio nos va a reflejar, ¿sí?, cuál es la fuerza que ejerce la sangre en las paredes de la arteria. Nosotros vamos a ajustar hasta comprimir el paso de la sangre y luego lo vamos liberando gradualmente, ¿sí? A medida que se libera gradualmente, vamos a escuchar, ¿sí?, por auscultación con un estetoscopio. Y ahí me paso a la diapo del paso a paso. Creo que lo tengo acá. ¿Sí? Para valorar o medir la tensión arterial con el esfigmomanómetro, ¿sí?, aneroide, vamos a realizarlo por el método de auscultación de Korokov, ¿sí? Esos latidos que nosotros escuchamos cuando ponemos el estetoscopio acá en el brazo, la campana del estetoscopio, se va a escuchar ese latido. El primer latido nos va a indicar la tensión sistólica, ¿sí?, que es el valor más alto de milímetros de mercurio que vamos a registrar, ¿sí? Entonces, el manguito colocado, 2 traveses de dedo por encima del pliegue del codo, cerrado el manguito, el brazalete, manguito, insuflado hasta 160, 180, 200, ¿sí? A veces nosotros, si tenemos un registro y escuchamos enseguida el primer valor, se sugiere que nosotros inflemos algunos milímetros de mercurio más para ver si ese valor primero que escuchamos es el primero o si hay alguno antes, ¿sí?, asociado a la fuerza que vamos a ejercer en la compresión del manguito alrededor del brazo, ¿sí? Entonces,
200 milímetros de mercurio, 180 o 160 van a ser los valores más altos que vamos a insuflar. Por ejemplo, hoy cuando las chicas me midieron, le dije hasta 160, 180, porque yo siempre tengo 120. Cuando me midieron, fueron escuchando hasta que llegó el primer sonido, ¿sí? Si yo le decía 140, capaz que lo tenía muy cerca, ¿sí? Y lo escuchaba muy enseguida al sonido, ¿sí? Le decía 160, 180 es lo ideal para insuflar, ¿sí? El manguito. Entonces, se insufla el manguito y se va liberando con la válvula que regula, ¿sí? La salida del aire. La válvula está cerrada. Les quiero mostrar. Esta. Bueno, esta no tiene un agujerito acá. Hay algunas peras, algunas válvulas que tienen, que se les ve un puntito, un agujerito. Esta, mirá. No sé si se alcanza a ver ahí un puntito. ¿Lo ven? A ver. Ahí. ¿Se alcanza a ver el puntito, el agujerito? Sí, profe. Ese Sí, profe. lo cerramos. Se cierra. Sí. Entonces va directo y no se sale. Luego, para ir liberando, se libera gradualmente. Y el agujerito se va viendo. Se cierra y se abre. ¿Todos miden la presión? ¿Alguien Sí. ha medido? Sí, profe. Espérate que no vi quién me habla. ¿Ana? ¿Aida? Ana mide. Ana fue, profe. ¿Sí? Sí, pero en el digital, profe. Ya usa el No, digital, no nomás. conocía el otro. No conocía el otro, ¿no? Nosotros acá en el instituto tenemos los dos, justo en esta sede que yo estoy en la de calle Francia, no está el digital, pero tratamos de revisar los dos métodos. Hay cardiólogos que confían más en este, pero en realidad el margen de error es mínimo. Los dos dispositivos, tanto el digital como este anhelo, están autorizados por la Asociación Cardiológica. Ya los pasamos, mirá. Este es el tensiómetro aneroide, con la pera, la válvula, ¿sí?, de cierre, el brazalete, el manómetro y el manguito. Y las tubuladuras o mangueras, ¿sí? ¿Le sacaron captura? ¿Paso? Joya. Tenemos acá el estetoscopio que tiene las olivas, la manguera, las olivas de tubo y la campana que sirve para escuchar, ¿sí?, los latidos, en este caso en la pared de la arteria que nosotros vamos a valorar. Este tensiómetro digital es de brazo, tiene el brazalete que adentro tiene una cámara, se infla, pero acá solamente tiene una manguera de conexión que es la que lleva el aire y también la que permite hacer la medición de cuántos milímetros de mercurio están insuflados, ¿sí? Y en la pantalla, fíjate, en este, me parece que no indica la cantidad de latidos por minuto, fíjate, solamente te indica la presión sistólica, la presión diastólica. Tiene botones que permiten registrar varias lecturas anteriores para tener parámetros acumulados, pero este que vimos antes, ¿sí?, este sí tiene en la pantalla la cantidad de latidos por minuto y presión diastólica, presión sistólica, los botones para configurar fecha, hora,
¿sí? La memoria, encendido, apagado. ¿Mm? Las marcas más conocidas, Ant, Omron, Microlife, Panasonic. Hay otros, Hunt, y hay otro, ¿cómo era el otro? Aspen. Este también es reconocido, Coronet. ¿Sí? Los de Shane, no. Paso.